Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Hernán Neto desde Ica, Perú. Ah, Voy a hacer algo muy personal. Voy a conversar contigo sobre algo de la religión. No toco muchos estos temas, pero yo creo que es importante hablar un poco de vez en cuando de la religión. Bueno, yo soy agnóstico. Ah, Antes de serlo, yo era católico, apostólico y romano, porque cuando era muy niño me bautizaron en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y me convertí en un católico apostólico y romano, ¿no? Por tradición. Pero pasado el tiempo, ya no lo fui. O sea, ya no soy por tradición, sino por convicción. Yo me separo de esa religión y después vamos a hablar sobre eso de la religión y el culto, que son cosas muy diferentes. Yo soy actualmente agnóstico. Y agnóstico proviene del griego agnostos, que significa ignoto, lo no conocido. Y el ser agnóstico implica que es perteneciente al agnosticismo, o sea que es una, ¿cómo te podría decir? Es una actitud filosófica según el cual eh, todo conocimiento sobre lo divino o sobre aquello que trasciende a nuestra experiencia terrenal, es inaccesible a la comprensión humana. También se considera agnóstico al que profesa el agnosticismo, ¿no? Agnostos, del griego agnostos. Pero en este caso yo no estoy negando totalmente la creencia en un Dios, la existencia en un Dios, porque doy cierta posibilidad, ¿no? Porque como lo acabo de decir, escapa al entendimiento, al conocimiento sobre lo divino, sobre lo humano, escapa. Nadie podía afirmar pues que ha visto a Dios, por ejemplo. Ustedes saben que solamente nuestro cerebro trabaja con el 10% del 100% de una capacidad, hay un 90% que no la utilizamos, ¿no? Imagínense que utilicemos el 20 o el 30%, ¿qué clase de individuos, de personas seríamos en esta tercera dimensión? Pero para no salirnos del tema, soy agnóstico en realidad porque doy cierta posibilidad de que exista algo que yo le llamo la gran energía. El escritor español J.J. Benítez lo llama el Padre Azul, ¿no? Del cual yo tengo muchas obras de él. Una de las principales es El Caballo de Troya. Bueno, entonces soy agnóstico. Pero ¿qué cosa implica ser agnóstico? Quiere decir que yo ando prácticamente sin un Dios. No necesito andar sin un Dios. Así vivo mi vida, sin un Dios. Es un Dios que muchos dicen que es todopoderoso, pero en realidad la persona en sí es un Dios. Cuando tú vayas leyendo, cuando vayas adquiriendo más conocimiento, te vas a dar cuenta que Dios o esa energía está en todas partes y está dentro de nosotros, en la naturaleza, en el ambiente, en el aire, en el universo. Está en todas partes. Ahora sería la pregunta, ¿Dios será un mito, una creación de la mente de esas épocas, de las personas? ¿Existe en realidad? ¿Es una tradición que está escrita en la Biblia? ¿Es una costumbre? Eso se lo dejo a ustedes. Yo en realidad, yo tengo mi idea, mi concepto, mi filosofía. Hablemos de la religión o el culto. La religión o culto
es muy diferente, ¿eh? Una cosa es religión y otra cosa es culto. La religión yo lo podría denominar como una experiencia muy individual. Solo tú puedes ser religioso. Nadie te puede obligar o decir cómo seas religioso. ¿Te das cuenta? Tú eres el que haces tu religiosidad. Tú eres el que haces tu creencia. Tú eres el que te conduces en la vida. Aquí no hay que Dios me protege o que me sanó a mi perro, me sanó a mi mascota, me sanó a un pariente, a un hijo, a una mamá, a una abuelita. No. Imagínense pues si Dios existiera, no habría hambre, no habría sufrimiento, no habría dolor, angustia, estrés, enfermedades, cáncer, porque Él es un todopoderoso, ¿no? Para los creyentes, ¿no? Entonces ahí nomás yo me doy cuenta que no hay ese Dios que todos creen y que les han metido en el cerebro desde pequeños, ¿no? Y ellos han seguido creyendo que existe. Y lo peor de esto, estamos hablando del tema de religión, después vamos a entrar al culto. Y lo peor de esto que nos han implicado siempre el miedo. Estamos atemorizados a todo, y esto yo lo he comentado en otros videos. El miedo que si haces algo Dios te va a castigar, el miedo que si mientes te castiga, o que si haces atrocidades en tu vida te vas a ir al infierno, y el infierno no existe, ¿no? En realidad polvo eres y polvo te convertirás, lo dice la Biblia. Yo he sido lector de la Biblia y leo de vez en cuando, por cultura, por conocimiento, y bueno, y leo una infinidad de libros, ¿no? Entonces la religión es eso, es una experiencia propia, tuya, que nadie puede interferir, y como padres tampoco podemos influenciar. Hay que dejar que los jóvenes tomen sus decisiones por sí mismos, por una propiedad innata de ellos. Esto es mío, esta es mi propiedad, voy a hacer así, pero no por influencia exógena. Los padres tienen mucho que ver, y en los colegios también. Entonces solo tú puedes ser religioso. Eso es muy importante saberlo. Ahora vamos a hablar del culto. El culto es algo establecido, es una organización, no tiene nada que ver con lo religioso. El culto surge sobre el cuerpo inerte de una persona religiosa. El cristianismo es el culto, cuando crucifican a Jesucristo, ¿no? Mejor dicho, el Mesías. A él lo crucifican porque no les convenía. No le convenía a los sacerdotes de esa época. No les convenía al gobierno romano, porque pensaban que iba a ser una revolución, y él no. Él vino simplemente, estamos hablando de Cristo, él vino simplemente a expandir un conocimiento de amor y de paz. Y los judíos, los sacerdotes de esa época y el gobierno romano lo consideraron enemigos. Que eso después lo vamos a hablar en otro video, porque implica muchas cosas. Entonces, el cristianismo es un culto, porque muerto Cristo, se aprovecharon los círculos circundantes, vale la redundancia, y dijeron: acá vamos a hacer un culto, vamos a formar una religión. Y tras la muerte de él, forman pues la religión católica, el cristianismo, ¿no? Es como una flor, ¿no? La flor es muy olorosa, hermosa, y cuando muere, estoy diciendo la comparación, cuando Cristo es crucificado, él traía ese olor digamos, a santidad, ¿no? Porque yo no creo en los santos tampoco, pero vamos a plantearlo así. Y que irradiaba amor, y la gente se enamoró de Cristo y lo seguía a Cristo por lo que decía
y por lo que hacía. Y esa flor pues despedía mucha energía, pero muere en el madero de tormento, pero esa fragancia exquisita perdura. Y por esa fragancia se aprovechan los sacerdotes, los negociantes, los comerciantes, y crean un culto que es el cristianismo. Miren, Friedrich Nietzsche, este alemán muy influyente que murió en el año 1900, de la cual yo también leo esas obras, porque yo leo muchas obras de filosofía, dijo que el primer y último cristiano murió en la cruz hace 2000 años. Y yo lo creo así, no porque él lo diga, sino porque tiene lógica. Y en mi forma de pensar, obrar y sentir, yo lo siento coherente. Y desde entonces no ha vuelto a haber, dice Nietzsche, ningún cristiano. Ahora, hay otra cosa que muchas veces se escapa de lo que se conversa y lo que se dice en la televisión, en la radio, en los documentales, que Cristo hablaba en arameo. ¿Y qué cosa era el arameo? El arameo era el idioma del pueblo, arameo. Y sabía poco de hebreo, que era el idioma de los rabinos. Pero no sabía nada de griego. La palabra Cristo proviene del griego. Y la palabra cristiano nace de Cristo. La palabra hebrea para decir Cristo es Mesías. Por eso que sería bueno mejor decirle Mesías, ¿no? Se asemeja más a las palabras más usadas de esos tiempos, ¿no? Y Jesús conocía muy bien la palabra Mesías. Y mi vida, señores, transcurre de una forma normal. Para mí es una cosa normal. Dios es una energía para mí, o el Padre Azul, como lo dice Benítez, y que está en todas partes, y está contigo. Y el problema que tenemos es que nos consideramos duales, que nos consideramos separados, ¿no? Separados de esa gran energía, de esa gran divinidad o de ese Dios que muchos creen en Él. La dualidad nos separa. Cuando no tengamos dualidad, seremos diferentes. El problema es ese, nos consideramos separados y no podemos tener ese gran entendimiento de poder conocer a esa gran energía de Dios, porque yo no lo concibo pues a Dios como una persona, ¿no? Es una energía, es algo, porque hay varias teorías sobre la creación del ser humano. Por ejemplo, la primera teoría es la creación por un Dios omnipotente, sempiterno, que siempre estuvo, omnipotente, todopoderoso, y omnisapiente, que todo lo sabe. Pero la otra pregunta sería, ¿y a ese Dios omnisapiente, sempiterno, omnipotente, quién lo hizo? Si tú aplicas la simple lógica, de la nada no se puede crear nada. Es imposible. De la nada, yo no puedo sacar acá un patito feo. Así pasen millones de años. Esa es una teoría de la creación. La otra viene la evolución. Que pasaron millones de años y fuimos evolucionando y salimos pues como somos, ¿no? Que también es algo un poco complicado, ¿no? Es bien complicado. Y la tercera, que somos una experiencia en laboratorio extraterrestre, que de eso también creo que he hablado en mis videos, cuando se hace el primer Adán, creo que lo hablé, tienen que buscarlo en mi canal. Y el primer Adán fue un fracaso, y en ese experimento, en el segundo experimento extraterrestre, vuelven a hacer y sale el segundo Adán, que es similar al Adán que hablan en la Biblia, ¿no? Pero este segundo Adán fue de origen extraterrestre y eso es lo que somos ahora, por la complejidad que somos, ¿no?
cerebro, corazón, es una máquina perfecta. Entonces, lo que yo te recomendaría, que leas mucho y que asimiles las cosas buenas de la lectura, porque hay lecturas que son tontas, que no tienen sentido, otras que te inducen a otras cosas. Pero como siempre lo digo al terminar mi video, la verdad te hará libre, la verdad te libera. Y eso lo decía el Mesías. La verdad te hará libre. Si tú haces un estudio a los grandes intelectuales, y yo no me considero, por si acaso, yo no me considero nada de intelectual, de sabiondo, de sabelotodo, de ingenio ni sabio. Yo me considero una persona normal, que día a día quiero trascender, quiero vivenciar, concienciar mi vida de una forma mejor, aprendiendo más y ser menos ignorante, porque cuando uno más sabe, sabe que menos sabe, porque descubres un bosque, un universo inconmensurable de conocimiento y que no lo conocías. Entonces, el leer es muy importante y saber discernir y sacar tus conclusiones. Y siempre lo digo, que el que rechaza, cree o duda es un ignorante. Por decir, ahora tú me estás viendo y escuchando, pero si tú crees, dudas o rechazas, en este momento eres un ignorante. Y yo me considero también, a lo que estoy hablando, me involucro en lo que estoy hablando. Salvo que sea pues una cuestión que no puedas rechazar ni dudar. Por decir, estamos de día, y si hoy día estamos de día, ¿no? Entonces, eso no se puede rechazar. Siempre sea analítico, y no porque te digan es así, así es. Así como era el maestro 8, ¿no? El maestro 8 de joven en el colegio era, como él decía, muy travieso, ¿no? Muy intrépido, y él decía lo que tenía que decir. Así que, señores, ya saben que la religión es una experiencia individual y solo tú puedes ser religioso. Y el culto es algo establecido en una organización para muchos fines, ¿no? Y nos tienen amiatados, amarrados con el miedo, que te vas al infierno, y eso no puede obrar así porque Dios es amor. Y no le echen la culpa a Dios o a esa gran energía de todos los accidentes que pasan. Que Dios se lo quiso llevar, murió, pues. Que Dios lo bendiga, que vaya con Dios. Dios no, esa energía no es para esas cosas. No es para esas cosas. Dios no es una persona blanca o morena o cobriza o amarilla o pelirroja con grandes barbas que vive en una dimensión por ahí. No. Yo lo considero totalmente diferente y yo respeto la religión que puedas tener o lo que sigas en la trayectoria de vida, en la cuestión de los grandes personajes como Buda, Krishna y tantos que ha habido, ¿no? En el tiempo, Cristo. Yo respeto tu religiosidad, pero no la comparto, ¿no? Porque yo soy agnóstico. Así como tú debes respetar mi ponencia, mi vivencia, yo respeto la tuya. Es muy importante filosofar. Lo que me olvidaba de decirles es que el cristiano, el que sigue el cristianismo, él a rajatablas cree, pero no tiene fundamentos para demostrar su creencia. Y el filósofo piensa, quiere llegar a la verdad y llegan a los debates. Él no dice esto es así, como dice el cristiano, tiene que ser así porque así dice la Biblia. El filósofo no. El filósofo analiza, piensa, saca conclusiones, entra a debates y de ahí sale una respuesta. Y la iglesia hace muchos siglos puso candado a la ciencia y a la filosofía. O sea, ese culto que lo agarró el cristianismo puso un candado y hasta ahora sigue frenándolo, pero no lo cada vez no puede, porque están saliendo las tecnologías nuevas y hay nuevos pensadores,
muchos lectores. Él puso candado a la ciencia y a la filosofía porque no les convenía. Porque cuando tú empiezas a filosofar, te das cuenta que la cuestión del cristianismo es una gran mentira. La cuestión que te han impuesto de un Dios es otra. Aunque yo doy cierta posibilidad, porque no puedo decir que al 100% no hay, o al 100% sí hay. Hay cierta posibilidad que hay una gran energía que ha hecho todo este gran engranaje del universo, del mundo, de los otros mundos, de los millones de estrellas que nos ha hecho a nosotros con esta gran maravilla que tenemos de un cerebro, que tenemos 100.000 millones de neuronas, imagínense, y estos 100.000 millones, hay 50.000 contactos de cada uno de estos 100.000 con las células vecinas que tenemos en el cerebro. Es algo increíble, pero eso es algo, una energía que nos ha hecho un experimento extraterrestre. Evolución podría ser, pero muy difícil. Entonces, señores, ese era todo lo que les quería decir. Ya vean y escojan su religiosidad individual, que no se las impongan, que no les pongan el miedo. A los niños no hay que decirles que hay miedo a las cosas, que sean libres. Los niños son inocentes. Los niños, yo siempre lo digo, son ángeles, ¿no? Son puros, como era Cristo, el Mesías, mejor dicho, el Mesías, era puro, un hombre que vino a la tierra. Ahora, ¿de dónde sacó esos poderes? Bueno, eso se puede comentar en otro video. Tengo un libro sobre la vida de Cristo, ¿no? Y así es, a conducirse en una forma más abierta. Por ejemplo, en la Biblia dice, no le digas padre a nadie en la tierra que no sea Dios. Y acá todo el mundo cuando ve a un cura le dice padre. Si la misma Biblia, agarren su Biblia, busquen. No puede ser. Padre, si eres cristiano o tienes cierta religiosidad en ciertos temas, se le puede decir al que está arriba, como dicen, al Dios Supremo o a esa gran energía, es el Padre de todo. Pero yo veo a un cura y no le puedo decir Padre, pues. Que de eso vamos a hablar en otro video porque implica más tiempo. Ya tenemos 22 minutos, casi 23 minutos. 23 minutos prácticamente hablando, o un poquito más, que es demasiado. Bien, señores, ese era todo lo que te quería decir. Respeto tus creencias, respeta las mías. Comparte este video, manito arriba si te gustó, manito abajo si no te gustó. Te sugiero que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de más de los 720 y tantos videos que tengo. Y recuerda, que ya te lo he dicho muchas veces, que la verdad te hará libre. Recuerda eso. Que tengas muy buenos días y que esa gran energía influya en tu pensamiento, en tu obrar, en tu sentir, en tu coherencia. Nos estamos viendo.